nos dará todo el soporte relacionado a este webinar. ¿Okay? Nada, Diego, buenos días. ¿Qué tal? Gracias, Renzo. ¿Me confirma si pueden escucharme bien, por favor? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Se escucha bien. Perfecto, perfecto. Listo. Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo y por la oportunidad de poder compartir esto con ustedes. Bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar hablando un poco acerca de la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Es un tema que ha tomado bastante énfasis en estos últimos meses, desde el año 2020, ¿no? Entonces ustedes recuerdan un accidente con una cadena de comidas, y desde ese entonces se ha enfocado mucho más en ese tema de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Luego vino ya este contexto del COVID, que nos hizo incluso revisar un poco más acerca y buscar conocimientos al respecto. Ahora, ¿por qué realizamos la investigación de accidentes? ¿Por qué se hacen? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué reportamos los accidentes, los incidentes? Bueno, lo reportamos porque es un requisito legal, porque es una forma en la que podemos procesar también los reclamos de los trabajadores. Además de ello, algo muy importante es porque se buscan prevenir que esos accidentes, incidentes, enfermedades puedan ocurrir nuevamente. Y obviamente porque necesitamos tener una estadística, ¿no? Es algo que nos pide la ley también. Una estadística de accidentes, ¿no? Enfermedades ocupacionales. A ver, en cuanto a la normativa aplicable para la investigación de accidentes, o si hablamos de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, hay muchísima normativa aplicable dentro del marco de la ley. Por ejemplo, podemos encontrar en el artículo 46 de la Ley de Seguridad del Trabajo, habla acerca de las disposiciones para la mejora continua. Dentro de esas disposiciones para la mejora continua, se debe tener en cuenta el resultado de la investigación de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Encontramos también, por ejemplo, el artículo 79 de la ley cuando habla de obligaciones del trabajador, ¿no? Y habla de las obligaciones del trabajador y menciona que algunas de las obligaciones del trabajador son primero cooperar por parte de la investigación de accidente de trabajo, comunicar al empleador si ocurre un accidente de trabajo, y también nos habla que es importante reportar de forma inmediata la ocurrencia de algún incidente o accidente de trabajo. Yendo un poco más a fondo, de forma específica, con lo que se nos pide para la investigación de los accidentes o incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales, en el reglamento de la ley, en el artículo 33 del Decreto Supremo 05/2012, nos habla acerca de algunos registros obligatorios. Son 8 registros obligatorios y uno de ellos es el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Quiere decir que todos nosotros, dentro de nuestras empresas, deberíamos tener este registro, ya que es un registro obligatorio. Yo puedo tener más registros de estos 8 solicitados, puedo tener más, pero mínimamente estos. Otro documento, otra norma en cuanto a legislación bastante importante referente al tema de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales es el Decreto Supremo 012/2014. ¿Y por qué es importante ese Decreto Supremo? Hace una modificatoria de reglamento de la ley y nos indica, tiene 2 artículos, nos indica en primer lugar los plazos, ¿no? Los plazos en los que se deben reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. ¿Y cuáles son los plazos? Si en mi empresa ocurre un accidente mortal o un incidente peligroso,
yo tengo un plazo máximo de 24 horas para poder reportar al Ministerio de Trabajo que ha ocurrido esto en mi empresa, ¿ya? Y esto es responsabilidad del empleador. Ahora, si es que fuera un accidente o una enfermedad ocupacional, ya no la reporto yo directamente, la reporta el centro médico asistencial, sea un centro médico público, privado, militar, policial o una EPS, ¿no?, de seguridad social. También ellos están obligados a reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. ¿Cuál es el plazo que ellos tienen para reportar esto? Por ejemplo, para el caso de accidente de trabajo, ellos deben reportar hasta el último día hábil del mes siguiente ocurrido. Por ejemplo, si yo me accidento hoy, 25 de noviembre, me atiendo en un centro médico, ellos van a enviar el reporte de las atenciones de todo este mes de noviembre hasta el último día hábil del mes de diciembre, ¿no? O sea, del siguiente mes. En el caso de las enfermedades ocupacionales es distinto. El plazo es mucho menor. El plazo es 5 días hábiles después de conocido el diagnóstico. Si hoy día se diagnostica que yo tengo una enfermedad ocupacional o una enfermedad profesional, el centro médico tiene 5 días hábiles para hacer ese reporte al Ministerio de Trabajo. Hemos tocado un poco de normativa, ¿no?, de la legislación. Ahora vamos un poco más a la carne, al contenido en sí del webinar. Los accidentes e incidentes de trabajo. ¿Qué son los accidentes? Los accidentes de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica. Esa lesión orgánica también puede ser una perturbación funcional, una invalidez o la muerte del trabajador. Son considerados accidentes de trabajo. También se considera accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y hora de trabajo. Por ejemplo, si yo, gerente del área de operaciones, tengo un trabajador que ya está de salida, ¿no? Se va a su casa. Por ahí un trabajador, Francisco, y le digo: oye, Francisco, un favor, entrégame este paquete, es importante que yo lo deje en la sede que está acá en San Isidro. Yo sé que tú vives cerca, por favor, te voy a dar este paquete, te voy a pagar el taxi, anda de pasada que vas a tu casa, entrégate ese sobre, pues ese paquetito a la otra sede. Y en el trayecto, el taxi en el que está yendo Francisco se choca. Eso también es considerado un accidente de trabajo, porque el trabajador está cumpliendo una función, si bien es cierto, fuera de su horario y fuera del lugar de trabajo, pero está siguiendo una orden expresa de su empleador, ¿ya? Vale recalcar que los accidentes de trabajo no son solamente y únicamente los que ocurren en la empresa, sino también aquellos que se han producido durante la ejecución expresa del empleador, aún fuera del horario y del lugar de trabajo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con algunas situaciones. Una consulta bastante frecuente es, por ejemplo, ¿qué pasa si es que en la empresa, en la hora de almuerzo, el trabajador sale a comer su menú, ¿no?, a la vuelta, y mientras está yendo se resbala y se cae? ¿Se considera accidente de trabajo? Sí, porque está dentro del horario laboral, está en este horario, ese trabajador estaba bajo mi cargo, bajo mi tutela. De igual forma puede pasar, ¿qué pasa si el trabajador sale a comer afuera y lo asaltan, ¿no?, y le cortan o le pasa algo? Entonces, todas las condiciones yo debería haberlas evaluado de forma previa. De repente mi empresa está ubicada en un área que es bastante peligrosa, ¿no?, y es frecuente el tema de asaltos, robos. Todo esto yo ya debería haberlo considerado previamente. Ahora, los accidentes de trabajo están clasificados en 3. Puede ser un accidente leve, puede ser un accidente incapacitante o puede ser un accidente mortal.
Cuando hablamos de un accidente leve, un accidente leve es aquel accidente en el que el trabajador, si bien es cierto, va a recibir atención médica, pero el trabajador puede retornar a su centro de trabajo a realizar sus funciones el mismo día o máximo al día siguiente. No sé, por ejemplo, estoy caminando, me caigo, me resbalo, me empieza a doler la pierna, viene el médico, me llevan al médico, me atiende, bueno, y ¿sabes qué? Ya, mira, son las 10 de la mañana. Bueno, yo prefiero que te tomes el día y mañana vuelvas al centro de trabajo. Eso es un accidente leve. O si el médico me evalúa, me dice, ya sabes qué, tómate esto y listo, puedes volver a tu trabajo, a seguir laborando. Es un accidente de trabajo leve también, ¿ya? Si el trabajador retorna el mismo día o máximo al día siguiente, es un accidente de trabajo leve. Ahora, ¿cuándo es un accidente incapacitante? Un accidente incapacitante ya requiere un descanso médico del trabajador, ¿no? Hay una evaluación médica y el doctor dice, no, ¿sabes qué? Es conveniente que tomes un descanso médico de 2 días, 1 día, 3 días, 4, 5 días, hasta la recuperación del trabajador. Cuando ya hay un descanso médico, en este caso se considera un accidente incapacitante. Los accidentes incapacitantes también están subdivididos a su vez en 3 tipos de accidentes incapacitantes. Los accidentes incapacitantes puede ser un accidente incapacitante total temporal en el que la persona pierde la capacidad de controlar su organismo, pero por un periodo de tiempo, ¿no? O sea, sabemos que se va a recuperar. Puede ser un accidente incapacitante parcial temporal, o sea que pierdo la capacidad funcional de un miembro o de un órgano de mi cuerpo. Me rompo un brazo, por ejemplo. Pierdo la capacidad de mover este brazo, pero por un tiempo, es parcial temporal. O puede ser un accidente incapacitante total permanente, en el que se genera una pérdida anatómica o funcional. Por ejemplo, si me volé un pedacito de mi dedo, que sea el dedo meñique, ya es un accidente incapacitante total permanente, porque este pedazo de mi dedo ya no va a crecer nunca más. O si es que producto del accidente me corté de repente por acá y había unos nervios en la mano, ¿no? Y yo ya no puedo cerrar mi mano completamente. He perdido esta funcionalidad de mi mano y ya va a quedar así siempre a pesar de la terapia. Es un accidente incapacitante total permanente. Ahora, recapitulando, tenemos accidentes leves, accidentes incapacitantes, que ya les expliqué que hay 3 tipos de accidentes incapacitantes, y tenemos los accidentes mortales, ¿no? En el primer caso, accidente leve, el trabajador volvía el mismo día o al día siguiente. Accidente incapacitante, hay un descanso médico de varios días, 1, 2, 3, 4, 5 días, y el trabajador retorna. Y en el accidente de trabajo mortal, el trabajador ya no retorna nunca más a sus funciones, ¿no? Ya la muerte, ¿no? Es imposible que pueda volver el trabajador. Ahora vamos a ver un poquito, ya hablamos un poco de accidentes, ya sabemos qué son los accidentes. Los accidentes necesariamente hay una lesión en el trabajador. Para que se considere un accidente hay una lesión en el trabajador y hay una evaluación médica, ¿no? Se requiere una atención médica. Un doctor, una enfermera tiene que ver al paciente, al trabajador. En el caso de los incidentes, es un suceso que ocurre de igual forma, es un suceso repentino, ¿no? Al igual que un accidente es un suceso repentino, porque nadie viene al trabajo diciendo, oye, hoy día me toca accidentar, pero hoy día es 25, ¿no? Entonces, son sucesos repentinos que suceden durante la ejecución del trabajo o cumpliendo un orden expreso del empleador. A diferencia de los accidentes, los incidentes no han generado lesión, no han generado daño en el trabajador, o la lesión que se ha generado solamente requiere como que esté caminando, subiendo la escalera y por ahí me raspe la pierna, ¿no? Un raspón, un rasguñón, un pequeño golpe. Entonces, no ha habido lesión más que algo que va a requerir primeros auxilios, ¿no? O casi me pasa, ¿no? Hay un charco de agua por ahí en el piso del trabajo, o un charquito, un poco de aceite derramado, me resbalo, pero como yo soy muy ágil, me agarro de la baranda de algún lado y no me caí, pero casi me caigo. Son considerados incidentes de trabajo.
Ahora, dentro de la normativa también se contemplan lo que son los incidentes peligrosos. ¿Y cuál es la diferencia entre un incidente y un incidente peligroso? El concepto que se nos da de incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Otra consulta frecuente que me hacen, por ejemplo, es ¿cuándo es un incidente peligroso? ¿Cuándo puedo decir que se considera un incidente peligroso? Pensando en esto, es que dentro de la normativa, recuerdan que yo les hablé de un decreto supremo, del decreto supremo 012-2014, ¿no? En el que estaban los formatos para poder reportar los accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales al Ministerio de Trabajo. Entonces, en estos formatitos, en el decreto supremo 012-2014, existe una tabla, la tabla número 9, en la que se hace mención de algunos ejemplos de incidentes peligrosos. Si ustedes tienen dudas que el incidente que ha pasado en su empresa, en su institución, es un incidente simplemente o es un incidente peligroso, pueden revisar esta tabla, que es la tabla 9. En la tabla 9 vamos a encontrar diversos ejemplos o diversos modelos de lo que se podría considerar incidentes peligrosos. Por ejemplo, atrapamiento sin daño, ¿no? Dentro, fuera, entre, debajo. Me quedé atrapado, no sé, pues se cayó una parte, estoy trabajando en una casa, se cayó una parte, me quedé atrapado. En una mina, en un socavón, ¿no? La parte de la entrada, el ingreso, hubo un derrumbe, se cayó y me quedé atrapado, ¿no? Igual, la caída de un ascensor, por ejemplo, es un incidente peligroso. La caída de cables de alta tensión también son considerados incidentes peligrosos. Choque de vehículos de trabajo, incidentes peligrosos. En derrumbe en una construcción, incidente peligroso. Entonces, yo acá he puesto 9 nada más, por ejemplo, pero en el listado que tenemos en la tabla 9 hay 21. Si ustedes ingresan al decreto supremo, googlean ese decreto supremo porque está disponible para todos, absolutamente. Si ustedes googlean ese decreto supremo 012-2014-TR, van a poder encontrar los registros y debajo de los registros van a poder encontrar las tablas, ¿no? Las tablas de referencia para poder llenar los registros. Van a encontrar la tabla 9 con 21 ítems para alguna posibilidad de incidente peligroso. Y es más, el ítem número 21 dice otros, o sea que deja abierto a la interpretación de la persona que otros más podrían considerarse incidentes peligrosos. Los incidentes peligrosos son eventos que de haberse dado con personas cerca, el daño hubiera sido pues, un daño más. Por ejemplo, la explosión de un balón de gas, ¿no? Si en mi centro de trabajo, no sé, pues yo trabajo en un restaurante, hubo una fuga de gas durante la noche, y por ahí un pequeño cortocircuito lanzó una chispa y el balón de gas produjo una deflagración, se reventó, una explosión ahí en el restaurante. Felizmente todos estábamos en ese momento en la casa porque fue en la noche, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido durante el día o en la mañana temprano? El evento hubiera sido desastroso. Eso también podríamos considerarlo como un incidente peligroso, ¿ya? Ahora, algo también que se me ha preguntado en algunas ocasiones es, por ejemplo, ¿qué pasa si el incidente peligroso ya tuvo alguna lesión del trabajador? Igual lo reporto como un incidente peligroso. Por ejemplo, hubo choque de unos vehículos de trabajo, ¿no? Ítem 5. Hubo choque de vehículos de trabajo, ¿no? Los vehículos chocaron en la misma cochera, pero ya hubo una lesión, ya el trabajador fue llevado al centro médico, el centro médico lo reportó como accidente de trabajo. ¿Yo igual debo reportarlo como un incidente peligroso? Ya no. Si es que ya fue reportado como un accidente porque ya hubo una lesión en el trabajador, ya no es necesario reportarlo otra vez como un incidente peligroso. Obviamente, dentro de mi investigación de accidente, voy a considerar este evento y voy a tomar medidas correctivas, ¿no? Medidas preventivas, entre otras. Bueno, hasta esta parte hemos hablado un poco de qué son los accidentes de trabajo, qué son los incidentes
y qué son los incidentes peligrosos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la investigación de los accidentes de trabajo. A ver. ¿Qué es la investigación del accidente de trabajo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se realiza esta investigación de los accidentes de trabajo? La investigación de los accidentes de trabajo busca encontrar, determinar los factores, elementos, circunstancias que han hecho posible que este evento se desarrolle, ¿no? Que han hecho posible que surja un casi daño al trabajador o surja un daño al trabajador en su salud de repente o de forma directa, ¿no? A la movilidad de sus órganos o de alguna parte de su cuerpo. Lo que busca la investigación de accidente de trabajo no es hallar culpables, ¿no? Cuando vayamos a hacer la investigación de los accidentes de trabajo, no queremos determinar quién es el culpable para sacarlo de la empresa o para sancionarlo. Lo que vamos a buscar con la investigación de accidente de trabajo son determinar las causas reales del accidente, del evento o del incidente peligroso, para establecer medidas que nos permitan prevenir. ¿Ustedes recuerdan cuál es el objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿No? Fomentar una cultura de prevención de riesgos en el país. Entonces, lo que se busca es tener una cultura y establecer medidas para prevenir los riesgos, no para buscar culpables. Listo. Para la investigación de los accidentes, de los incidentes, existen diversas metodologías. Por ejemplo, tenemos la metodología del árbol de causas, ¿no? En la que hay un problema central, buscamos los efectos, consecuencias del problema, y luego a la parte baja, cuáles han sido las causas del problema. Y hay diversas ideas que podemos ir colocando. Tenemos otra metodología también de las más utilizadas, es el método de Ishikawa. El método de Ishikawa se agrupa en cuatro escenarios, ¿no? El método de Ishikawa, que es comúnmente conocida como la espina de pescado, ¿no? Está en la parte superior de nuestra diapositiva. A ver aquí, si puedo visualizarlo. Entonces, el método de Ishikawa se enfoca en 4 escenarios, en 4 espacios. La persona, el procedimiento, los materiales y los equipos. Entonces, en estos 4 escenarios, personas, procedimientos, materiales, equipos, ¿cuáles han sido las causas para que este evento se desarrolle? Entonces, comúnmente de esta forma se maneja el método de Ishikawa. Otro método que se va a utilizar es el método de los 5 porqués, ¿no? Por ejemplo, ocurrió un accidente, Pedrito se cayó en el baño. ¿Por qué se cayó en el baño? No sé, de repente el piso estaba mojado. ¿Por qué estaba mojado el piso? Bueno, no vino el personal de limpieza. ¿Por qué no vino el personal de limpieza? Pues se acabó su contrato, no le renovaron. ¿Por qué no le renovaron el contrato de trabajo? Entonces, los 5 porqués establecen 5 preguntas, ¿por qué? Como su nombre le dice, y se busca determinar la causa del accidente preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es el método de los 5 porqués. Existe otra metodología bastante usada también, que es el método de la causalidad de pérdidas, ¿ya? Este método de causalidad de pérdidas, vamos a verlo un poquito más adelante, un poquito más a detalle, en el que también nos busque, se hace la pregunta ¿por qué ocurrió el evento?, ¿no? Pero se hace un análisis más detallado de las causas reales del evento. Independientemente de todas las metodologías que puedan existir, son ustedes los que van a determinar cuál es la metodología más adecuada para el accidente de trabajo o para el incidente de trabajo que se ha suscitado en su empresa. Es más, ustedes de repente podrían tener ya un procedimiento de investigación de accidentes dentro de los centros laborales en los que está definido cuál es la metodología que se va a utilizar para la investigación de los accidentes. ¿Puedo usar más de una metodología? Sí. ¿La normativa me exige algún tipo de metodología en específica? No. Es un tema abierto, yo puedo usar la metodología más conveniente, pero siempre debo ser consecuente con lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador se ha mutilado un brazo
en una máquina, en una faja, ¿no? Es un accidente de mucha gravedad, ¿no? No sería, por ejemplo, si yo fuera a inspeccionar y encuentro una metodología de investigación de los 5 porqués para ese accidente tan grave, bueno, me parecería poco válido porque en una metodología de los 5 porqués no se llega a encontrar generalmente todas las causas. Entonces, es importante que definamos, ¿no?, junto con nuestro empleador y con el especialista en seguridad, cuál va a ser la metodología aplicable para la investigación de los accidentes de trabajo, incidentes, dentro de nuestra organización, dentro de la empresa en la cual nosotros laboramos. Bien, el método de la causalidad de pérdidas, ¿ya? Es un método sencillo de comprender, nos permite encontrar y analizar la pérdida en retrospectiva, ¿no? Encontrando las causas básicas, causas inmediatas, factores de trabajo, factor personal, entre otros. Acá vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el método de la causalidad de pérdidas empieza colocando aquí el daño o la lesión, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues se rompió la cabeza. ¿Por qué se rompió la cabeza? Porque se resbaló, ¿no? Se resbaló en el baño, pisó un poco de agua y se resbaló. El análisis un poco más concreto empieza a partir de aquí. ¿Cuáles fueron las causas inmediatas? Las causas inmediatas de un accidente van a ser actos subestándar o condiciones subestándar. Los actos y las condiciones generalmente, bueno, los actos cometidos por el trabajador y la condición de trabajo es propio del lugar de trabajo, ¿no? De repente el piso estaba mojado, el trabajador ya encontró así el piso mojado, de repente la escalera ya estaba dañada, la baranda estaba rota, el trabajador estaba subiendo, se subió en la baranda y se cayó. Entonces, vamos a encontrar dentro de las causas inmediatas, vamos a encontrar acto subestándar y condición subestándar. Dentro de las causas básicas, vamos a encontrar factores personales y factores de trabajo. ¿Cuáles son los factores personales? Los factores personales pueden ser miedo, fobia, falta de capacidad, falta de conocimiento. El trabajador no conocía cómo hacer algo, tenía miedo a trabajar en las alturas, tenía una fobia de repente a los insectos, o no sé, ¿no? Entonces, dentro de las causas básicas, los factores personales pueden ser falta de capacidad, falta de conocimiento, fobia, entre otros. Dentro de las causas básicas, también vamos a encontrar lo que son los factores de trabajo. Los factores de trabajo pueden ser problemas de liderazgo, ingeniería inadecuada, adquisiciones inapropiadas de repente, mantenimiento deficiente, ¿no? Y dentro de la falta de control vamos a encontrar sistemas, estándares que no están debidamente implementados, ausencia de estándares de repente, o estándares establecidos de forma inadecuada que no están adecuados para la organización. Este es uno de los métodos más usados porque nos permite identificar de forma más profunda, haciendo un análisis, cuáles han sido las causas reales del accidente o del daño, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador se lesionó porque su guante se quedó atrapado, ¿no?, de repente en una máquina, en un equipo, pero de repente el guante que él usaba era un guante muy grande, ¿no? ¿Quién le proporcionó este guante? ¿Por qué no se hizo un análisis? ¿Por qué no se dio la talla adecuada? ¿Quién hizo la compra de este guante? ¿Por qué se compró este guante? De repente el área de logística compró este guante porque era más barato, más económico, o ni siquiera se compró el guante, era un guante de un compañero que había quedado y se lo dieron a él. Entonces, es importante que se puedan hallar todas estas causas, haciendo un análisis detallado del mismo. Bien, hasta aquí hemos hablado un poco de accidentes, ¿no?, de cómo podemos hacer la investigación de los accidentes y de los incidentes. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades profesionales, ¿ya? Olvídense todo lo que hemos hablado de investigación de accidentes y vamos a la parte de enfermedades profesionales.
¿Qué son las enfermedades profesionales? Las enfermedades profesionales son aquellas enfermedades que se ha establecido la relación causa-efecto entre los riesgos a los cuales ha estado expuesto el trabajador y la enfermedad que el trabajador ha desarrollado. La enfermedad profesional siempre va a ser contraída como resultado de la exposición al factor de riesgo inherente de la actividad que el trabajador desarrolla. Por ejemplo, el trabajador, como parte de su actividad, hace voladuras, hace trabajos en socavón y siempre hay presencia de polvo, de partículas. Entonces, es posible que la enfermedad profesional que él desarrolle es una enfermedad profesional relacionada con la exposición al polvo, a las partículas, ¿no? Ahora, a diferencia de una enfermedad profesional, una enfermedad ocupacional también puede ser una enfermedad, que es una consulta también frecuente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad ocupacional y enfermedad profesional? Una enfermedad ocupacional también puede estar relacionada o con los riesgos a los cuales yo me he expuesto en el trabajo, pero a diferencia de una enfermedad profesional, no se encuentra listada, no está en una legislación. Las enfermedades profesionales tienen un listado. Hay una lista de enfermedades profesionales. Hay una norma técnica de salud que establece cuáles son las enfermedades profesionales. Perdóname, es MINSA, es 480-2008, MINSA, es la RM que establece la norma técnica del listado de enfermedades profesionales, ¿ya? La Comisión Técnica Médica del Perú ha hecho un análisis, ¿no? Y ha evaluado diversos factores y ha determinado cuáles son las enfermedades que se relacionan con determinado factor. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Dentro de este listado de enfermedades profesionales, ustedes lo que van a encontrar, por ejemplo, por agentes físicos, o cuáles son las enfermedades profesionales que se pudieran desarrollar. Por exposición a agentes químicos, cuáles son las enfermedades profesionales que se pudieran desarrollar. Por agente biológico, lo mismo, ¿no? Por inhalación de sustancias químicas, lo mismo. Entonces, por cada tipo de agente, la norma ha considerado 6 tipos de agentes. Por cada tipo de agente, por la exposición a estos tipos de agentes, hay ciertas enfermedades que se van a considerar enfermedades profesionales. Ahora, para que se produzca una enfermedad, la RM 312-2011 del MINSA también indica que hay 3 grupos, ¿no? 3 grupos de enfermedades. Es interesante cómo la catalogaba la norma. Por ejemplo, tenemos el grupo 1. En el grupo 1, la enfermedad se desarrolla se produce propio de la actividad que el trabajador realiza, ¿no? Como lo que mencionábamos, el ejemplo de la mina, ¿no? Un trabajador que está expuesto constantemente por su lugar de trabajo, por las funciones que él realiza, y está expuesto constantemente a polvos, partículas, entre otros similares, es posible que desarrolle una enfermedad respiratoria, porque está expuesto constantemente a esto. Ahora, hay enfermedades que no son enfermedades profesionales necesariamente, pero se desarrollan en el trabajo debido a que yo ya tengo cierta condición física. Por ejemplo, si yo tengo varices, tengo trombosis en las piernas, y yo consigo un trabajo como vigilante en el que voy a estar todo el día de pie, es posible que esta enfermedad empeore en el tiempo debido a las funciones que me han asignado en el trabajo que voy a realizar. Y hay otras enfermedades que se desarrollan por la predisposición genética de la persona. Por ejemplo, hay algunas personas que son alérgicas a cierto tipo de humedad, o incluso ahora a las mascarillas, ¿no? De repente es un farmacéutico o un trabajador de una tienda X que le han dado sus mascarillas, pero él es alérgico a este tipo que se usa en la mascarilla, tiene que dar una mascarilla especial, de repente es porque esta persona, de forma inherente, ya su condición genética, su condición física, lo hace susceptible a esta condición.
Ahora, cuando nosotros hacemos un reporte o hacemos o se hace una denuncia, por ejemplo, a SUNAFIL, porque yo tengo una enfermedad profesional, la actividad que yo realizaba, debe haber un diagnóstico. SUNAFIL no evalúa síntomas, ¿no? Yo no puedo decir, hacer mi denuncia y decir, ¿sabe qué, señora de SUNAFIL? Yo creo que de repente podría tener una enfermedad profesional porque a raíz de que he estado acá, he empezado a estornudar mucho, ¿no? O he empezado a toser mucho desde que empecé a trabajar en esta empresa. Entonces, yo creo que debe tener una enfermedad profesional. Entonces, SUNAFIL no hace esta evaluación de decir, oye, a ver, señor, saque este análisis, vaya a ese doctor o vaya a ese centro médico. No. SUNAFIL trabaja, por ejemplo, con documentos ya establecidos, con diagnósticos ya realizados, ¿ya? Entonces, para ese tema de enfermedades profesionales, el análisis ya es distinto. De repente no vamos a usar los 5 porqués, no vamos a usar el método de Ishikawa, el método de causalidad de pérdidas. Este análisis de las enfermedades profesionales ya requiere conocimientos un poco más específicos, más técnicos, y lo va a hacer una comisión de médicos, ¿no? La comisión de médicos son los que van a hacer esta evaluación de la enfermedad y van a determinar si es que los riesgos a los cuales ha estado expuesto ese trabajador han producido esta enfermedad. Y si ellos determinan si hay una relación entre la enfermedad y los riesgos a los cuales ha estado establecido el trabajador, y además esta enfermedad está considerada dentro de la RM 480-2008 del PINSA, entonces es una enfermedad profesional. Ahora, para que haya una enfermedad profesional, se han tenido que dar diversos sucesos, ¿no? En el lugar, en el área de trabajo. Entonces, ¿qué nos permite evaluar o prevenir o detectar la posibilidad de generar enfermedades profesionales en nuestra empresa? Básicamente 2 cosas. Primero, los exámenes médicos. Los exámenes médicos nos van a dar un bosquejo de cuál es el estado de salud de nuestros trabajadores en este momento, el momento en que sacamos el examen médico. Y lo segundo son los monitoreos. Los monitoreos ocupacionales nos van a permitir saber las condiciones de trabajo específicas o los agentes dañinos o nocivos a los cuales está expuesto nuestro personal en el lugar de trabajo o en el desarrollo de sus funciones. Y el cruce de esta información nos va a permitir conocer qué tan probable es que se desarrolle una enfermedad profesional en nuestro centro de trabajo. Cuando hagamos una investigación, cuando hagamos un análisis, cuando armemos las estadísticas de enfermedades ocupacionales o accidentes o incidentes de trabajo, mi recomendación es que segreguemos, ¿no? Podemos segregar y de repente trabajar con diagramas de Pareto. No sé si ustedes han escuchado de los diagramas de Pareto, son diagramas conocidos, en los que hay barritas, ¿no? Una barrita mide esto, y otra barrita al costado, y otra más aquí. Entonces, el diagrama de Pareto son diagramas que están generalmente formados por barras, ¿no? Que nos miden cuál es más alto, cuál es más bajo. Entonces, de repente podemos segregarlo por puesto de trabajo, podemos segregarlo por edades, podemos segregarlo por área de trabajo, podemos segregarlo por funciones que realizan. Internet? Un lapso, no se preocupen. Entonces, el segregar esta información para nuestras estadísticas nos va a servir para atacar de forma específica el área de repente, ¿no? Porque si yo no hago una segregación, entonces no voy a saber en qué área, por ejemplo, se produce la mayor cantidad de accidentes de trabajo. Si yo ya determiné o en qué área hay mayor número de trabajadores con enfermedad profesional. Si yo ya determiné el área, puedo determinar, por ejemplo, qué labor es la que realizan los trabajadores que sufren mayor cantidad de accidentes de trabajo. De repente fue en el área de mecánica o en el área de pintura. ¿Qué labor es la que realizan esos trabajadores que tienen la mayor cantidad de índices por accidente de trabajo, incidente o enfermedad profesional?
De repente, ya conociendo la labor que realizan, puedo segregar aún más qué edad tenían esos trabajadores, cuánto tiempo tienen en la empresa. Por lo general, las personas que sufren mayor cantidad de accidentes de trabajo, si es que ha habido si es que, por ejemplo, si es que determinamos que la mayor cantidad de accidentes de trabajo se desarrollan en trabajadores o se producen en trabajadores que han ingresado recientemente, podemos tener una causalidad que, por ejemplo, no ha habido un buen proceso de selección o un buen proceso de inducción, de capacitación. Por el contrario, si determinamos que los accidentes de trabajo en su mayoría se producen en trabajadores que ya son antiguos en la empresa, podemos determinar que de repente no hay un buen proceso de capacitación constante o estas personas tienen un nivel de confianza o no están participando, no se les está evaluando, no se está pidiendo de forma continua o periódica su cumplimiento de las normas de los estándares. Entonces, es importante, señores, señoras, señoritas, que puedan segregar también, ¿no? Por grupos, en qué grupos se producen mayor cantidad de accidentes, incidentes, enfermedades profesionales, entre otros. Bien, para terminar, ya, listo. Para terminar esta parte de enfermedades profesionales, ya el webinar, esa lista de enfermedades profesionales no ha sido modificada recientemente, pero en su artículo 5.4 menciona que esa lista queda abierta a posibles inclusiones, ¿no? O sea que se pueden agregar más enfermedades profesionales. ¿Y quiénes van a determinar qué enfermedades profesionales se van a agregar? Que va a ser la Comisión Técnica Médica, ¿no? La Comisión Técnica Médica son los que van a determinar qué enfermedades profesionales más se pudieran agregar a esta lista. Tanto para determinar enfermedades profesionales como para determinar el tipo de accidente, si el accidente es leve, incapacitante, mortal. Esto lo hace siempre un médico. No podemos hacerlo nosotros, así yo sea el más especialista, tenga bastante conocimiento, diplomado, maestría en sistemas de gestión de seguridad. Si no soy un médico, no puedo determinar este tipo de relación. No soy una enfermedad profesional, no puedo determinar si es que ha habido un accidente leve, incapacitante, mortal, no puedo hacerlo. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Doy pase al host del webinar para que pueda, creo que hay una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, igual puede hacerla. Estamos prestos a poder ayudarnos. Gracias, Renzo. Así es, Diego, muchas gracias. Hay unas preguntas que han colocado acá los invitados. Rosa Gabriela nos hizo esta pregunta. ¿Un trabajador tercero es también considerado dentro de nuestras estadísticas de accidentes? No, no. Ahora, lo que sí puede hacer es un seguimiento, ¿no? Obviamente, si es un trabajador tercero que labora dentro de sus instalaciones, puede hacer un seguimiento, solicitarle que te facilite su formato de investigación de accidentes. Y dentro de ese formato, de seguro que ha colocado cuáles son las medidas de control. Y pedirle en el tiempo, de forma periódica, oye, quiero ver si has aplicado tus medidas de control, ¿no? Que son efectivas o no, o de repente puedo hacer un análisis, una medición de esto. Pero en mi estadística no lo voy a contar. A ver, acá Juan Galindo nos hace esta pregunta. Si un trabajador está camino al trabajo y antes de llegar sufre un accidente, ¿también hay responsabilidad de la organización? No. Recuerden que el accidente de trabajo se produce o bien dentro de las funciones, o sea, o bien dentro de la empresa, o bien realizando una función fuera del trabajo y fuera del horario, siempre y cuando haya sido una orden expresa del empleador. Pero en el trayecto yo de ir de mi casa al trabajo, o saliendo de mi casa, o saliendo del trabajo, perdón, retornando a mi casa, eso ya no es un accidente de trabajo. A ver, tenemos otra pregunta de Javier Oceda. Bueno, esta es una pregunta un poco simple. ¿Un incidente genera o generaría gastos? ¿Un incidente? Así es, un incidente. Un incidente generaría gastos. Esa era la pregunta, Renzo, escuche bien. Es correcto, sí. Un incidente generaría gastos. Sí puede haber gastos, obviamente, definitivamente, porque un incidente, si bien es cierto, no causa daño por lo general a la persona,
pero sí puede generar daños en infraestructura, en el proceso, ¿no? Por ejemplo, poniendo el caso de los incidentes peligrosos, ¿no? Es un poco más de una magnitud mayor, ¿no? Por ejemplo, la caída de un ascensor es un incidente peligroso. Si bien es cierto, no había nadie en el ascensor, no, es más, los trabajadores no estaban en ese momento, pero esta caída del ascensor ha generado un gasto para la empresa, ¿no? Hay un gasto ahí. Entonces, es siempre bueno, ahora que mencionas este punto, es siempre bueno relacionar también, sea un accidente, sea un incidente, o un incidente peligroso, o una enfermedad profesional, determinar cuál es la pérdida económica que se ha tenido por no tomar acciones o medidas preventivas. Siguiendo con el ejemplo del ascensor, por ejemplo, de repente el jefe, el gerente dijo, no, ya le hicimos mantenimiento hace un año y todavía parece que está bien. Hay que ahorrarnos la plata del mantenimiento y hay que poner más para las canastas navideñas. Entonces, de repente, por ahorrarse un poco de dinero, el gasto contraproducente fue mayor, ¿no? Entonces, siempre hay un gasto generado, ya sea por accidente, por incidente peligroso, siempre va a haber un gasto. Y es importante que podamos saber cuánto es este gasto para poder promover que en las empresas se tomen medidas de prevención, ¿no? Decir a la gente, oye, mira, si hubieras hecho el mantenimiento del ascensor, no hubiéramos tenido tantos gastos reparando, ¿no? El piso, el ascensor, entre otros. Gracias. A ver, acá Marcos Ruiz nos pregunta, ¿el COVID está dentro de las consideraciones de enfermedad ocupacional o profesional? Ya, buena pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Me parece muy buena. El COVID no está considerado enfermedad profesional para todos. Solamente para el año pasado se hizo una modificatoria de la ley, pero está considerado como una enfermedad profesional 5 para los trabajadores médicos que desarrollen esta función, ¿no? Si hay un trabajador médico que trabaja en un área de atención a pacientes COVID, para él está considerado el COVID-19 como una enfermedad profesional. Solamente para ellos, pero para mí, por ejemplo, aquí en la oficina, en el trabajo, si yo acá, no sé, pues me diagnostican COVID mañana, pasado, para mí no sería una enfermedad profesional. Ok. A ver, tenemos otra pregunta acá de Ángel. Dice, si un trabajador, a causa de no dejarle comer a su hora, contrae gastritis, ¿sería una enfermedad ocupacional? No, no sería una enfermedad. Recuerden que sería una enfermedad ocupacional de repente, porque hay una relación, ¿no? Pero no está considerada dentro de una enfermedad profesional, ¿no? Porque no ha sido producida por la exposición al riesgo en su lugar de trabajo. No es que él ha estado expuesto al polvo, a los vapores, al humo, al sol, a la radiación, y eso le ha producido gastritis, ¿no? Entonces recuerden que para que sea considerado como una enfermedad profesional, debe estar en el listado de la RM 480-2008. Esta norma establece un listado de enfermedades profesionales. Si no está en este listado, no es una enfermedad profesional. Perfecto. Bueno, acá tenemos la última pregunta de Staller Navarro. Dice, ¿qué medidas preventivas se debe hacer frente a un incidente de trabajo grave? Bueno, las medidas preventivas van a variar. Podemos atacar de repente el ambiente de trabajo. De repente cuando hay un accidente o un incidente de trabajo, va a requerir que se haga bueno, definitivamente se va a tener que hacer una evaluación de la matriz per se. ¿No? Recuerden que cuando hay un accidente de trabajo, por normativa hay que hacer una modificación de la matriz per se. ¿No? Hay que hacer un análisis nuevamente, de repente ha habido por ahí un riesgo que se nos ha estado escapando y no lo hemos visto. Entonces, es importante que podamos hacer un nuevo análisis. Es posible que yo tenga que cambiar un proceso, es posible que tenga que capacitar mejor a la persona, es posible que tenga que cambiar mi infraestructura, ¿no? De repente por ahí hay pequeños desniveles, ha estado desnivelado, una escalera requiere mantenimiento. Entonces, van a haber diversas medidas de control que voy a tener que tomar porque las realidades de cada empresa y de cada organización son distintas. Entonces, la medida de control la va a determinar el especialista de seguridad y salud que va a hacer la evaluación
y la investigación de este incidente, de ese accidente. Perfecto, Diego. Bueno, hay unas preguntas más, pero vamos a contestarlas ya en nuestras redes sociales. Por favor, dejen sus preguntas ya para poder enviarles una respuesta. Nada, les agradecemos por haber participado en este webinar. No olviden dejarnos comentarios y les invitamos a compartir el próximo webinar de plan y programas de SST con sus amigos y familiares. Bueno, a continuación, Andreita va a hacer la foto, ¿no? Andreita. Renzo, perdón, si me permites despedirme. Muchas gracias a todos por su participación. Espero que los conocimientos que tengo hayan podido aportar para que ustedes puedan crecer también profesionalmente. Si en algo podemos ayudarles, si nuestra empresa puede orientarlos de mejor forma, o si en su institución requieren saber un poco más a fondo cómo hacer la investigación de accidentes, de incidentes, pueden hablar con el área comercial de repente o escribirnos en las redes sociales para poder ayudarnos, orientarnos, a que puedan tener un mejor sistema de prevención dentro de sus organizaciones y ustedes también pueden ser como profesionales. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Pajuelo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias Diego, muchas gracias Renzo. Bueno, vamos a pasar a la parte de la fotografía final. A ver si por favor todos prenden sus cámaras para poder tomar la foto. Ahí los voy viendo. Genial, genial. A ver, por cierto chicos, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Y también vale contarles y recordarles que la próxima semana es nuestro último webinar del año, así que están todos invitados. Vamos a realizar sorteos, va a haber sorpresas, van a haber descuentos, así que por favor no falten, acompáñenos en el último webinar del año. Y bueno, ahora sí voy a proceder a la foto. A ver. 3, 2, 1, sonrían. ¡Qué lindos! 3, 2, 1, la otra página y listo. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.